Muy buenos días y bienvenidos a El Coloquio. Yo soy José de Medina y el día de hoy vamos a hablar sobre la pérdida de una parte importantísima de la cultura de un país como son las tradiciones. Empecemos. Pues sí, efectivamente las tradiciones son una parte muy sustancial de lo que es la identidad de un pueblo, la cultura de un país, de una región propia del mundo. Todos conocemos pues alguna tradición típica de algún país que no es el nuestro y sabemos que cuando escuchamos hablar de ese país en concreto lo asociamos o bien al carácter de la gente que allí vive o a alguna tradición muy pintoresca o muy famosa que allí tengan. Y realmente su importancia va más allá de la simple celebración o el día festivo en el calendario, sino que conforma el alma y el espíritu de ese pueblo en concreto, ¿no? Las tradiciones son las características que diferencian a los pueblos unos de otros, más allá de a lo mejor el tipo de etnia mayoritario o el entorno físico que tengan en ese país. Entonces, llegados a este punto, todos estaremos de acuerdo en que un país sin su cultura deja de ser ese país, o sea, deja de tener ese espíritu, ese alma característica que lo hace diferente al resto. Entonces, también según este razonamiento podríamos pensar que para los pueblos conservar y fomentar sus tradiciones debe ser una de las principales metas, ¿no? de los principales objetivos a tener en cuenta. Y hasta cierto punto así es. Pero trataremos aquí, en el episodio de hoy, algunas tradiciones que han sido muy importantes a lo largo de la historia, en este caso perteneciendo a la cultura española, que hoy están cayendo en un acusado olvido. Y ese, por ejemplo, sería el caso del Día de los Difuntos, celebrado a principios de este mes de noviembre. Miren, llegado a este punto les voy a contar una historia personal que me pasó a mí este último 1 de noviembre. Yo soy estudiante y ahora vivo en otro sitio que no es mi casa, y para el puente de los difuntos, que tenía como 4 días libres, decidí volver a mi tierra y celebrar el Día de los Difuntos como nuestros antepasados se merecen, yendo al cementerio, preparando los ramos de flores para entregárselos y todo ese tipo de cosas. Pues bien, el asunto viene que cuando fuimos a dejar definitivamente ya las flores en el cementerio, me llevé una sorpresa al ver que yo era de lejos la persona más joven que había allí en el cementerio. Porque claro, hoy en día el Día de los Difuntos no se lleva. Lo que se lleva es Halloween, que es una tradición celta que tenía el pueblo celta, que ellos la practicaban. Cuando emigraron muchísimos celtas, irlandeses, a Estados Unidos, pues siguieron ellos con su tradición allí y la copió gran parte del resto de Estados Unidos. Lo que no tiene mucho sentido es por qué el resto del mundo, porque es que Halloween ya se celebra prácticamente en todo el mundo, porque tienen que apropiarse de esa forma de celebrar el Día de los Difuntos, porque es una forma que también tenían ellos de recordar a sus fallecidos. Entonces, Día de los Difuntos no, Halloween sí. ¿Por qué? Incluso para la gente que no es creyente, el Día de los Difuntos tiene una especial importancia por lo que significa, por el que es el motivo principal y fundamental de ese día, que es el recuerdo de nuestros familiares que han fallecido, y pues elegir un día del año para tenerlos presentes más que nunca y honrarlos, pues llevándoles flores como símbolo de que siguen en nuestra memoria y que los llevamos dentro de nosotros. Y la verdad es que es muy triste y augura un futuro no muy prometedor el hecho que les estaba comentando antes, de ir al cementerio y encontrar que la mayoría de las personas
tenían pues perfectamente de 40 años para arriba. Es decir, no veías ningún niño así de 10 años, ni ningún adolescente. Y es triste que la verdad que esas personas que tienen tíos, abuelos, bisabuelos, tengan sus tumbas ese día tan señalado, que es en el que el resto de tumbas se llenan de colores de flores, pues que las tumbas de esos familiares de la gente que no quiere saber nada del Día de los Difuntos, pues estén vacías o simplemente con flores de secas de a saber qué año. Y al igual que le pasa al Día de los Difuntos, le pasa a el resto de tradiciones que teníamos aquí en España, que eran de origen eclesiástico, que venían derivadas de la creencia religiosa. Porque no podemos olvidar que la cultura que hoy disfrutamos es descendiente directa de la religión católica. Y volvemos a lo de antes. Tú puedes no ser creyente, pero no deberías renegar de todo ese legado cultural impresionante que se sembró durante muchísimos siglos, derivado de esto, de la fe. Es como darle la espalda a la mitad de tu identidad. Pero como decía, esto pasa y pasa mucho. Por desgracia para nosotros, por supuesto. Porque el pueblo que sufre de una pérdida de su cultura es un pueblo que está condenado a perderse en el tiempo. Y el pueblo que está perdiendo sus lazos con la tradición somos nosotros. Eso sí, las fiestas de los pueblos son intocables y esas sí que van a perdurar en el tiempo. Y no digo que esté mal que un pueblo en concreto vaya y celebre las fiestas de su pueblo. Está muy bien, o sea, es estupendo. Pero el problema es que reniegues el resto de tradiciones y las olvides, incluso sustituyéndolas por otras, como es el caso del Día de los Difuntos y Halloween. Bueno, no sé, será que yo tengo una mente muy anticuada y me hace falta una pequeña dosis de progreso, como dirían muchos, ¿no? Así que nada, que cada palo aguante su vela, pero yo simplemente quería compartir esta reflexión que me parece que, bueno, habrá gente que le parezca del siglo pasado, como dicen, pero yo creo que tiene gran parte de razón, por eso se las comparto. Así que el mensaje final sería que pongamos atención sobre nuestras tradiciones, que nos esforcemos por mantenerlas en el tiempo y que las vivamos con alegría sobre todo, porque estamos aquí para vivir las cosas. Pero eso no implica descuidar nuestra identidad. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado este tema. Si tienen algún tipo de sugerencia sobre lo que les gustaría tratar en el próximo programa, pues tienen libre la caja de comentarios para escribir lo que ustedes quieran. Y sin más, me despido y nos veremos en una próxima entrega. Hasta luego.